Esa noche, cuando Marina estuvo sacando la basura durante 2 horas, me di cuenta de que algo no iba bien. Volvió con el rímel corrido y una sonrisa que no me resultaba familiar. Dijo que se había encontrado con los vecinos y que habían bajado a fumar a la puerta del bar de la esquina. Lo dijo tan rápido que sonó más como una excusa que como una explicación. Me llamo Héctor Ramos y les cuento esto para que comprendan cómo se puede romper un matrimonio de 10 años en menos de un mes. Marina y yo vivíamos bastante bien. Todo cambió cuando ella empezó a salir a menudo de casa con la excusa de cenas de empresa y reuniones con compañeros de trabajo. Al principio pensé que estaba bien que ella tuviera su vida, yo también salía de vez en cuando a tomar algo con mis compañeros de trabajo. Pero esas cenas empezaron a celebrarse siempre en el mismo sitio, en un pequeño bar de Lavapiés donde trabajaba un tal Pedro Suárez, un camarero muy guapo. Marina me dijo que iba a tomar algo con las chicas de la clínica y que volvería antes de medianoche. A las 2 menos cuarto todavía no había dado señales de vida, no respondía al WhatsApp. Abrí la aplicación del banco más por aburrimiento que por otra cosa y vi un pago reciente en un bar de Lavapiés que no conocía. 13,50 €. No fue el precio lo que me alarmó, sino la dirección. Estaba casi al lado del lugar donde solíamos ir a ver monólogos. A las 2 en punto, entró por la puerta, riéndose sola y hablando. Cuando le mencioné el pago en el bar, se quedó paralizada por un segundo. No pasa nada, dijo, el camarero es amigo de una de las chicas y nos invitó a un chupito. Y cambió de tema preguntándome si quería que calentara la pizza. A los pocos días otro detalle me terminó de encender todas las alarmas. Estábamos en un cumpleaños de un amigo mío en Malasaña, y coincidió que justo enfrente había un local donde, según Marina, trabajaba el famoso Pedro. De repente ella empezó a mirar el móvil cada 2 minutos, nerviosa. Vi el nombre de Pedro en la pantalla cuando le vibró el WhatsApp y ella giró el teléfono casi con reflejos de portero de balonmano. Me acerqué y le dije medio en broma que ya me caía mal el camarero ese sin conocerlo. Ella respondió que era un pesado pero que hacía los mejores gin tonics de Madrid, y que yo siempre era muy celoso. No soy celoso, soy observador, pensé, pero lo dejé pasar para no montar una escena delante de mis colegas. Aún así me pasé media noche mirando a la puerta del bar de enfrente por si aparecía el tal Pedro con su sonrisa de camarero enrollado. La tercera sacudida fue un sábado por la mañana. Estábamos yendo en coche a Ikea de Vallecas, típico plan de pareja aburrida, discutiendo por una estantería que yo no quería ni ver. Marina cogió el móvil para pagar la gasolina con la aplicación de la gasolinera y se quedó sin datos. Buf, qué rollo, dijo, paga tú que luego te hago Bizum. Buscó su monedero en el bolso, soltando cajas de chicles, facturas arrugadas y un pintalabios que juraría no le había visto nunca, mientras resoplaba. Yo iba pensando todavía en la fiesta de Malasaña y en ese mensaje de Pedro, con la sospecha clavada en la garganta, cuando ella abrió la cartera, metió los dedos para sacar billetes y la vi levantarla más de lo normal para que entrara la luz. Empezó a removerlo todo con prisa y justo en ese momento algo pequeño y metálico salió disparado, rebotó en su rodilla y cayó al suelo del coche con un ruido seco que me atravesó el pecho. Marina se quedó rígida un segundo, miró hacia mis pies y respiró hondo antes de agacharse. Yo aún no sabía que esa llave me iba a cambiar la vida, pero te prometo que en ese instante el silencio dentro del coche pesaba más que cualquier mueble de Ikea mientras ella se inclinaba a recogerla. La llave había caído junto al freno de mano. Era pequeña, con un llavero de plástico azul donde ponía Hostal Sol y Sombra, calle Atocha, y un número de habitación escrito a boli. Marina se agachó tan rápido que casi me da un cabezazo en la pierna, la cogió y la metió en el bolsillo del vaquero como si quemara. Yo le pregunté qué era eso con la voz más calmada que pude. Nada, dijo, una llave que llevaba una compañera, me la guardó el otro día, se me había olvidado que estaba ahí. Mientras hablaba, no me miraba,
miraba recto, a la pantalla de la gasolinera, a cualquier sitio menos a mí. Pagué la gasolina sin decir nada más, pero notaba el pulso acelerado, las manos sudando en el volante aunque fuera abril en Madrid y no hiciera especialmente calor. En el aparcamiento de Ikea seguí dándole vueltas a la maldita llave. Un hostal en Atocha, con número de habitación, en el bolso de mi mujer que supuestamente solo iba a cenar con las chicas y a tomar algo al bar del camarero simpático. Dentro de la tienda, mientras discutíamos sobre un sofá-cama, ella intentó actuar normal. Hacía chistes, se colgaba de mi brazo, me decía que estaba muy serio. Yo la miraba mover los labios y solo veía el plástico azul del llavero rebotando en mi cabeza. En un momento en que se fue al baño, saqué el móvil y busqué el hostal. Tenía fotos de habitaciones con colchas feas, paredes finas y reseñas hablando de que se oía todo de las otras habitaciones. También vi una foto del llavero exactamente igual al que había caído en el coche. En una de las opiniones alguien decía que era perfecto para pasar unas horas cerca de la estación. Lo leí 3 veces. Perfecto para pasar unas horas. No decía nada de turismo ni de familias, todo eran parejas y gente de paso. El corazón se me puso a 1000. Esa noche no pude dormir. Marina se quedó frita en cuanto se metió en la cama, el móvil en la mesilla con el sonido apagado. Yo miraba el techo del dormitorio y sentía el pecho como si me hubieran puesto un ladrillo encima. A la mañana siguiente ella dijo que iba a hacer unos recados, que tenía que pasar por la clínica a firmar unos papeles y luego iría a tomar un café con una amiga. En cuanto cerró la puerta cogí mi teléfono y llamé al hostal Sol y Sombra. Contestó un chico con acento latino. Le dije que creía que había habido un error con una llave, que la había encontrado en mi coche. El chico me dijo que esperara un segundo, que iba a mirar. Le oí tecleando en un ordenador y pasar páginas. Luego volvió y dijo que la llave de la habitación que yo le había dicho se había perdido hacía 2 semanas y que habían tenido que cambiar la cerradura. Así que era antigua, pensé, y durante un segundo me quise agarrar a eso como a un salvavidas. Pero entonces el chico añadió que además justo esa habitación había dado problemas porque la señora de la limpieza la encontró ocupada fuera del horario de salida. Ahí el cuerpo se me fue al suelo. Le pedí que me explicara mejor, con la voz temblando. Me dijo que la limpiadora había entrado a hacer la habitación a las 12:30 cuando la pareja tenía que haber salido a las 12. Encontró a una mujer y a un hombre durmiendo desnudos. Ellos se disculparon, dijeron que se habían quedado dormidos, que pagaban las horas extra en recepción. Lo decía como quien cuenta algo gracioso que pasa a menudo, pero cada palabra me clavaba un cuchillo. Le pregunté si tenían algún dato de esa reserva. El chico dudó, pero al final soltó que en la fotocopia del DNI que guardaban salía el nombre de la mujer y que se llamaba Marina Cruz. Cuando pronunció el apellido sentí literalmente cómo se me cortaba la respiración, como si alguien me apretara el cuello desde atrás. Tuve que apoyar la frente en la mesa de la cocina porque me mareaba. No sé cuánto rato me quedé callado al teléfono. El chico preguntó si seguía ahí. Le pedí que me guardara una copia de todo lo que tuviera, que iría en persona. Colgué y me miré las manos, estaban temblando. Tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar, como cuando te despiertas de una resaca fuerte. No era una sospecha ya, era un dato frío, la fotocopia del DNI de mi mujer en un hostal de Atocha y una limpiadora encontrándola en la cama con un tipo. Me levanté como un autómata, me duché sin saber ni con qué temperatura y me planté en el metro camino del centro. En el trayecto, entre gente mirando el móvil y mochilas pegadas a mi hombro, sentía que todo el vagón giraba a mi alrededor. En el hostal me atendió una mujer mayor, la encargada, con cara de estar harta de turistas borrachos. Le enseñé la foto del llavero que había hecho en Ikea y ella asintió con la cabeza. Me dijo que sí, que reconocía a Marina, que había venido varias veces ese mes, casi siempre por la tarde,
que el chico de recepción la recordaba bien porque siempre llegaban riéndose y haciéndose bromas. Me enseñó sin muchas ganas una carpeta con las copias de los documentos. Allí estaba la foto del DNI de Marina fotocopiada en blanco y negro, junto al de un tal Pedro Suárez. Al ver ese nombre noté un calor raro subirme del estómago a la cara, una mezcla de rabia y náuseas. El camarero simpático, pensé. Pedí una copia de todo, la mujer me la dio con tal de quitarse el marrón de encima. Salí a la calle con los papeles en la mano, la gente pasando a mi lado camino de la estación, y juro que durante unos segundos tuve la sensación de que Madrid seguía igual y que el único que se había roto era yo. Guardé los documentos en la mochila, respiré hondo y pensé en una sola cosa. Tenía que mirar a Marina a los ojos y oír qué historia me iba a contar sobre un hostal barato, un camarero y una limpiadora que los había encontrado en la cama. Volví a casa con la cabeza hecha un caos. Marina llegó una hora después que yo, con una bolsa de la panadería y cara de domingo normal. Me preguntó si había comido, se acercó a darme un beso y yo me aparté de forma instintiva. Ella se quedó quieta un segundo, con la mano en el aire, y me miró como si de pronto se hubiera dado cuenta de que algo no encajaba. Le dije que teníamos que hablar, que se sentara. Se rió nerviosa y dijo que sonaba a tópico de película de sobremesa. Le contesté que ojalá fuera una película y no lo que era. Noté cómo me temblaba la voz, pero aguanté la mirada. Saqué del bolso el llavero del hostal que había recogido del coche cuando ella subió a casa, lo puse en la mesa y me quedé callado. Ella lo miró y primero fingió sorpresa, luego fastidio. Dijo que ya me había explicado que era de una compañera, que lo iba a devolver. Le dije que ya había llamado al hostal, que había ido, que había visto las fotocopias de los DNIs. Pronuncié las palabras hostal en Atocha y limpiadora que os encontró en la cama. En cuanto mencioné la fotocopia del DNI vi cómo se le borraba la sonrisa. Ese fue el momento en que vi por primera vez en su cara que esto no era un malentendido ni una tontería. Era miedo puro. Intentó tirar de improvisación. Marina dijo que la compañera en realidad era ella, que había ido un día con una amiga que lo estaba pasando mal con su pareja, que se habían quedado dormidas viendo una serie en el portátil y que la limpiadora había exagerado al contar la historia. Dijo que Pedro solo había pasado a llevarles unas bebidas, que por eso salía su DNI, que no había pasado nada. Cada frase que soltaba se contradecía con la anterior. Primero eran dos amigas, luego era ella con Pedro ayudando a una amiga, después resultó que no, que había mentido porque sabía que yo me pondría celoso. Yo la escuchaba y sentía algo dentro rompiéndose con cada mentira. Había pasado de buscar una explicación a contar cuentos a la carrera. Cuando me vio callado, sin reaccionar, empezó con los reproches. Dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo siempre estaba cansado, que solo hablábamos de facturas y de si llegábamos a fin de mes. Dijo que necesitaba sentirse viva, que salir por Madrid con gente distinta le daba aire. No pronunciaba la palabra infidelidad ni una sola vez, la rodeaba como si así pudiera reducir el daño. Yo escuchaba, sí, pero a la vez recordaba a la encargada del hostal diciéndome que habían ido varias veces ese mes, no una. Así que la corté. Le pregunté cuántas veces había ido exactamente. Le dije que ya sabía que habían sido varias, que no siguiera inventando. Ahí bajó la vista y se le llenaron los ojos de lágrimas. Marina dijo entonces que fueron 3 veces, siempre con Pedro, que al principio solo subían a hablar, a beber algo tranquilos sin ruido de bar. Me eché a reír, pero fue una risa fea, de esas que salen cuando estás al borde de llorar. Le pregunté si también hablaban desnudos cuando la limpiadora entraba en la habitación. Ella se tapó la cara con las manos, empezó a llorar de verdad, con sollozos que hacían eco en el salón. Dijo que no quería que pasara, que se le fue de las manos, que con Pedro se sentía escuchada, deseada, que conmigo hacía meses que ni nos tocábamos.
Yo sentí un pinchazo en el pecho porque era verdad que nuestra vida sexual llevaba tiempo en piloto automático, pero que eso fuera cierto no justificaba que estuviera usando un hostal barato con un camarero para sentirse viva. La revelación que remató la jugada vino después, cuando yo creía que ya no podía empeorar. Entre lágrimas dijo que lo de Pedro no era solo sexo, que había llegado a mirar pisos de alquiler por el centro para irse con él si las cosas seguían igual entre nosotros. Me contó que él le prometía que dejaría el bar, que se iba a meter en un curso de coctelería en Barcelona, que tenían planes, que incluso habían hablado de hacer un viaje juntos a Lisboa haciéndose pasar por pareja de turistas. Yo me quedé helado oyendo eso. No era un calentón de una noche, era un proyecto paralelo de vida montado a mis espaldas. 10 años conmigo y un mes con el camarero y ya estaba mirando pisos con otro. En ese momento dejé de llorar por dentro y empecé a notar algo distinto, una especie de calma rara, como cuando aceptas que el coche está sin frenos y solo te queda girar el volante para no estamparte contra la primera farola. Le dije a Marina que el viaje a Lisboa lo haría ella si quería, pero soltera. Me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a bajar mi maleta de la balda de arriba. Detrás de mí oía su voz pidiéndome que no hiciera tonterías, que podíamos arreglarlo, que ella cortaría con Pedro. Yo no contesté. Mientras metía ropa en la maleta, solo pensaba en una cosa muy concreta. Antes de irme, tenía que hablar con el camarero mirándole a la cara, aunque fuera la última conversación que tuviera como marido de Marina Cruz. No dormí en casa esa noche. Cogí la maleta medio hecha y me fui a dormir al sofá de un amigo en Vallecas. Él me miraba con cara de no creerse lo que le contaba mientras yo le enseñaba las fotocopias del hostal y el llavero. Me ofreció una cerveza y me dijo que respirara, que no hiciera ninguna locura. Pero yo ya estaba pensando en algo muy concreto. Venganza sí, pero con cabeza, sin meterme en líos. Lo bastante fuerte como para que ni Marina ni Pedro pudieran fingir que aquello solo había sido un error de borrachera. Al día siguiente pedí en el trabajo un par de días de asuntos propios. No expliqué mucho, mi jefe me miró y entendió que no hacía falta preguntar. Lo primero que hice fue ir al banco. Pedí separar nuestras cuentas, saqué la mitad del dinero de la conjunta, la parte que me correspondía, y la puse en una cuenta solo a mi nombre. Informé de que cualquier cargo extraño a partir de ese día se bloqueara y dejé por escrito que la tarjeta secundaria quedaba anulada. Sentí una puñalada rara al hacerlo, porque era el dinero de nuestra vida juntos, de los recibos, del súper. Pero sabía que en cuanto Pedro dejara de poner copas Marina iba a necesitar algo a lo que agarrarse y no quería ser yo ese algo. Después llamé al casero. Le dije que en cuanto acabara el mes me iba del piso, que Marina se quedaría si quería, pero que el contrato tendría que rehacerse solo a su nombre. El casero bufó, dijo que era un lío, pero aceptó. Le mandé por correo electrónico copia de los papeles del hostal, no porque hiciera falta legalmente, sino para dejar claro que no me estaba yendo por capricho. A la vez, escribí un mensaje largo a los padres de Marina, que viven en Toledo, contándoles todo de forma bastante cruda. Les adjunté fotos de las fotocopias de los DNIs y del llavero. Podría haberme callado para evitar vergüenza, pero pensé en todas las comidas de domingo en su casa donde yo era el yerno perfecto mientras su hija miraba pisos con un camarero. La parte más delicada fue ir al bar de Pedro. Esperé al viernes por la noche, sabiendo que estaría lleno. Me planté en la barra sobre las 10, con una carpeta en la mano. En cuanto lo vi detrás de la barra, alto, tatuajes en el antebrazo y esa sonrisa de tipo gracioso que todo el mundo decía que tenía, me ardió algo dentro. Se acercó a preguntarme qué quería tomar, me miró como a un cliente cualquiera. Le dije que prefería hablar, no beber. Le pregunté si sabía quién era yo. Vaciló medio segundo y dijo que sí, que era el marido de Marina, pero que si venía a montar un numerito mejor hablábamos fuera. Le contesté que no,
que íbamos a hablar allí mismo, donde él llevaba semanas sirviéndole copas a mi mujer. Llamé al encargado, un hombre de unos 50 con cara de llevar 20 años tragando noches. Le dije que quería enseñarle algo. Abrí la carpeta encima de la barra y le puse delante las copias del DNI de Pedro y de Marina, el papel del hostal, la reseña donde aparecía el nombre. Le expliqué, con voz baja pero clara, que ese tío se estaba acostando con mi mujer en las horas muertas, que usaba su trabajo para ligar con clientas y llevarlas a hostales cercanos. No grité, no insulté, no tiré nada al suelo. Hablé tan tranquilo que creo que eso fue lo que más les impresionó. El encargado miró a Pedro y le cambió la cara. Le preguntó si era verdad. Pedro empezó a balbucear que era una historia complicada, que no era el sitio para hablar. Yo añadí que si no era en ese sitio sería en un grupo de reseñas de internet donde pudiera escribir todo lo que sabía de ese bar y de su camarero. Hubo un momento raro, como si el tiempo se parara entre vasos y ruido de música. Dos chicas que estaban en la barra preguntaron qué pasaba. Yo respiré hondo y dije que nada, que solo estaba devolviendo la parte de respeto que me habían quitado. El encargado le dijo a Pedro que se fuera a la cocina, que luego hablarían. Antes de que se marchara, me acerqué un poco y le dije bajito que si volvía a escribirle a Marina, a aparecer por el portal o a intentar hacerse el héroe, las fotocopias del hostal no solo las vería su jefe, las verían también sus padres en el pueblo y quien hiciera falta. Él me sostuvo la mirada medio segundo y después la bajó. Ver cómo el camarero simpático se encogía de hombros como un niño pillado en una mentira fue una de las cosas más extrañas que he visto nunca. No terminó ahí. Esa misma noche me escribió una chica que no conocía por Instagram. Se llamaba Alba y era la ex de Pedro. Me decía que había visto el lío en el bar porque estaba allí con unas amigas, que ya sospechaba que él le estaba engañando con alguna clienta, que gracias por confirmar lo que llevaba meses sintiendo. Me pidió que le contara todo. Le mandé una foto del llavero y otra de los DNIs. Ella me respondió que había dejado a Pedro por mensaje en ese mismo momento, que se merecía quedarse solo en su barra con sus copas. Fue una venganza pequeña comparada con lo que yo sentía por dentro, pero notar cómo su castillo de cartas se caía por varios lados a la vez me dio una calma rara. Cuando volví al piso, 2 días después, Marina estaba allí, con ojeras y en chándal, el salón patas arriba de cajas y ropa. Me dijo que había hablado con sus padres, que habían recibido mi correo, que su madre llevaba 2 días llorando. Me preguntó si era necesario haber metido a todo el mundo. Le contesté que también había sido necesario que ella metiera a un camarero en un hostal mientras yo miraba sofás en Ikea. Se calló. Me dijo que Pedro había perdido el turno de noches y que quizá lo echarían. Por primera vez la vi preocupada no solo por mí o por ella, también por cómo se estaba derrumbando el pequeño mundo de mentiras que había montado. No le dije que aún faltaba la parte más dura. Lo único que no había decidido todavía era si la última conversación la tendríamos en la cocina donde habíamos desayunado 1000 veces o en la notaría delante de un tipo con corbata y cara de lunes. Al final la última conversación íntima la tuvimos en la cocina. Me parecía justo que el lugar donde habíamos compartido cafés a las 7 de la mañana y cenas rápidas viendo las noticias fuera también el escenario donde terminaríamos de desmontar nuestra vida. Los días anteriores habían sido raros. Yo dormía en casa de mi amigo y solo iba al piso a recoger cosas o firmar papeles con el casero. Marina se movía por el salón como un fantasma, según me contaba el vecino al que veía más que a ella. Cada vez que coincidíamos, el aire se volvía pesado, como si no quedara oxígeno. Ese viernes quedamos a una hora concreta, a las 6 de la tarde. No quería sorpresas ni escenas improvisadas. Llegué, me quité la chaqueta y me senté en una silla. Ella ya estaba allí, con una carpeta llena de papeles sobre la mesa y la mirada hinchada de tanto llorar. Me sirvió un vaso de agua con las manos temblando.
Yo sentía el estómago encogido, la espalda en tensión. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolían hasta las muelas. Quise empezar de forma práctica, casi fría. Le dije que había pedido cita con un abogado para iniciar la separación, que lo mejor era hacerlo rápido. Comentamos cosas concretas del piso, del coche, de los muebles. El tono al principio parecía casi el de dos compañeros de piso que se reparten los vasos y las sartenes. Ese contraste con el nudo que yo tenía en la garganta era brutal. Pero era imposible quedarse solo en lo práctico. En un momento dado ella dejó de hablar de recibos y se quedó mirándome los hombros, no la cara, como si no se atreviera a subir la vista. Marina dijo que desde el día del hostal no había vuelto a ver a Pedro. Que él le había mandado mensajes al principio, pidiéndole perdón por complicarle la vida, diciéndole que lo suyo había sido algo especial. Después del numerito en el bar y de la bronca con el encargado, había desaparecido. Ella dijo que se sentía idiota, que había perdido a su marido y al idiota con el que pensaba mudarse. Lo dijo así, idiota, y por primera vez le creí. Porque la voz le sonaba tan rota que era evidente que se estaba escuchando a sí misma desde fuera. Yo notaba el corazón dar golpes fuertes, como cuando subes corriendo las escaleras y te paras de golpe. Le dije que lo que me dolía no era solo el sexo con otro, que aunque eso ya era bastante. Me dolían los planes a mis espaldas, los pisos buscados en Idealista mientras yo miraba vuelos baratos para escaparnos un fin de semana, las confidencias con un camarero sobre nuestra vida íntima sin que yo supiera nada. Le conté que aquel mes yo también estaba mal, que me sentía agobiado en el trabajo, que por eso quizá estaba más distante. Me escuché admitir que llevaba tiempo sin proponer cosas, sin tener detalles, que había dejado que la rutina me comiera. Ella levantó la mirada y por un momento vi en sus ojos a la Marina de antes, no a la desconocida del hostal. Marina dijo que cuando empezó con Pedro pensó que era solo una manera de escapar un rato de la realidad. Que él sabía escuchar, que le hacía sentir guapa, que le decía que había desperdiciado sus mejores años con un hombre que solo pensaba en números. Cuando imitó su tono, me di cuenta de lo ridículo que sonaba todo, pero también entendí el agujero en el que ella estaba. No lo justifico, pero lo vi. Me confesó que la noche en que la limpiadora los pilló había sido el momento en que se dio cuenta de hasta qué punto se había ido de las manos. Que mientras se vestía a toda prisa, muerta de vergüenza, se juró que sería la última vez. Y sin embargo volvió al hostal a los pocos días. Ese fracaso suyo, ese ni siquiera ser capaz de cumplir su propio límite, era algo que ahora cargaba como una piedra. El momento más duro, y a la vez el que más claro me dejó todo, fue cuando me preguntó si había alguna posibilidad de que, con el tiempo, pudiéramos intentarlo de nuevo. No hablaba de perdón inmediato, hablaba de años, de terapias de pareja, de rehacer confianza. Mientras lo decía, jugaba con el vaso de agua, trazaba círculos en la mesa con la base. Yo sentí un nudo en la garganta como cuando estás a punto de vomitar. Me habría gustado decirle que sí, que tal vez en otro momento, que quién sabe. Pero cada vez que cerraba los ojos veía el llavero del hostal, la carpeta con los DNIs, la encargada diciendo que los había visto llegar riéndose. Le dije que para mí algo se había roto de una forma que no sabía si podía arreglarse. Que no era una cuestión de orgullo, ni de quedar por encima, que simplemente no me reconocía en el hombre que me convertía a quedarme con ella a cualquier precio. Le expliqué que últimamente, cuando me miraba al espejo, me veía con cara de tipo engañado, y que necesitaba volver a mirarme y ver a alguien que se había puesto un límite claro. Ella lloró en silencio, sin aspavientos, solo con lágrimas cayendo sin parar. Me pidió que al menos pensara en no cortar todo contacto, que no la borrara de la faz de la tierra. Antes de irme, me levanté y di una vuelta por el piso. Toqué el respaldo del sofá, abrí un cajón al azar, vi entradas de cine viejas, fotos medio dobladas. El cuerpo me pedía salir corriendo y a la vez quedarme atrapado en esos recuerdos.
Volví a la cocina, cogí la alianza de encima de la mesa, me la guardé en el bolsillo en lugar de dejársela allí. Ella me miró las manos. Me preguntó si algún día podría perdonarla aunque fuera desde lejos. Abrí la boca para contestar, pero en cuanto empecé a notar que me temblaba la voz, supe que no iba a decir nada más sin romperme del todo. Así que agarré las llaves que me quedaban del portal, las dejé sobre la mesa junto a los papeles de la separación y di un paso hacia la puerta mientras mi propia casa se sentía ya como la de un extraño. Han pasado 27 días desde que la llave del hostal rebotó en el suelo del coche y yo me quedé helado mirándola. Menos de un mes y aún así parece otra vida. Ahora duermo en una habitación pequeña en un piso compartido en Oporto, un barrio de Madrid donde nunca pensé que acabaría a mis 40 años. El ruido de la M30 cerca me sirve de banda sonora por las noches. En la mesilla tengo 4 cosas contadas, un libro que intento leer sin mucha concentración, el móvil y una cajita de metal donde guardo documentos. Dentro de esa caja está el llavero del hostal Sol y Sombra. No lo tiro, no por morbo, sino porque es un recordatorio bastante físico de hasta dónde puede llegar uno si decide mirar hacia otro lado demasiado tiempo. Firmamos los papeles de divorcio en una notaría de Arganzuela, una mañana gris de lunes. Marina llegó con su abogado, yo con el mío. No hubo escenas. Solo firmas, folios pasándose de una mano a otra, la voz monótona del notario leyendo párrafos enteros que hablaban de bienes, de plazos, de conceptos legales que en realidad lo que significaban era tú por tu lado y yo por el mío. Al salir, ella me dijo que si algún día necesitaba algo podía llamarla. Le respondí que si algún día necesitaba algo de verdad, seguramente llamaría a un psicólogo antes. Sonrió con tristeza, como aceptando el golpe, y se fue calle abajo. Verla alejarse sin correr detrás de ella fue el gesto más extraño que he hecho en años y a la vez el más necesario. Con el tiempo, que en realidad son solo unas semanas pero se han sentido como años comprimidos, he empezado a entender algunas cosas sin necesidad de frases hechas. Entiendo que llevaba demasiado sin escuchar de verdad a la persona con la que vivía, que nos habíamos convertido en compañeros de piso educados que se organizan las tareas pero no se cuentan que les asusta o que les ilusiona. Entiendo también que ella, en lugar de decir estoy mal, necesito que cambiemos algo, decidió buscar ese aire en un tío que sirve copas. Y sobre todo he entendido que aceptar lo que alguien te hace sin poner un límite claro te convierte un poco en cómplice de tu propia caída. No te voy a mentir, hay noches en las que me levanto a las 3 de la mañana con taquicardia, repasando escenas en la cabeza. Me despierto empapado en sudor recordando la cara de la encargada del hostal, o la de Pedro detrás de la barra, o la de Marina llorando en la cocina. Otras veces me sorprendo mirando parejas en el metro y preguntándome cuántos de ellos tienen un hostal barato escondido en forma de secreto. Pero también hay mañanas en las que hago café en la cocina compartida de mi nuevo piso, pongo la radio y noto por primera vez en mucho tiempo que respiro sin peso en el pecho. He empezado a ir a terapia una vez por semana en un centro de salud de mi zona. La psicóloga me hace preguntas que a veces me molestan porque me obligan a mirar cosas que preferiría dejar aparcadas. Me ha hecho ver que la venganza con Pedro y con Marina me sirvió para poner orden en el caos, para sentir que no era un muñeco al que mueven sin preguntar. Pero también me ha recordado que si me quedo atrapado solo en la rabia, ese camarero seguirá ocupando espacio en mi cabeza mucho después de haber desaparecido de mi vida. Y la verdad es que no quiero eso. Bastante ocupó ya el cabrón en el mes más raro de mi existencia. De Marina sé poco. Sé que se quedó en el piso, al menos de momento. Que la clínica sigue contratándola, aunque varias compañeras se enteraron de lo del hostal a través de algún comentario que voló de WhatsApp en WhatsApp y debe de ser raro cruzarse con ellas cada mañana. Su madre me escribió un mensaje corto para pedirme perdón por lo que había hecho su hija, como si tuviera que asumir ella la culpa de alguien que ya era adulta. Le contesté que no tenía que disculparse, que cada uno decide dónde se mete.
Me dio pena sentir más compasión por mi ex suegra que por la mujer con la que compartí una década. Pero es lo que hay. ¿Y yo, qué? Yo sigo currando en la asesoría, aunque ahora salgo un poco antes algunos días para no llegar a un piso vacío y oscuro. He vuelto a quedar con amigos a los que llevaba tiempo sin ver. Hace poco uno me arrastró a un concierto pequeño en una sala de Usera. Allí, entre cervezas calientes y ruido de guitarras, me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en el hostal. Esa noche, al volver en el metro, me descubrí contestando a un mensaje de una compañera de trabajo que me había escrito para preguntar cómo estaba. Le dije la verdad, que estaba en proceso, que había días buenos y otros en los que me costaba levantarme de la cama. Ella respondió con un audio contándome que también había pasado una ruptura dura y que si algún día me apetecía tomar un café y hablar, ahí estaba. No sé cómo va a seguir la historia. No sé si dentro de 6 meses seguiré acordándome del nombre de cada calle por la que caminé con una carpeta llena de pruebas en la mochila. Lo que sí sé es que, por muy tópico que suene, prefiero estar solo en mi cuarto pequeño de Oporto que durmiendo al lado de alguien que entra a un hostal en Atocha y vuelve a casa como si hubiera ido a comprar pan. Cuando abro la cajita de metal y veo el llavero azul, siento todavía un pinchazo en el pecho, pero ya no es el mismo. Ahora, junto al nudo, hay otra cosa que antes no estaba. Es la sensación de haber agarrado al menos una parte del volante en el momento exacto en que todo se iba contra el muro. Y con eso, de momento, me basta para seguir levantándome cada mañana, calzarme las zapatillas y salir a una ciudad que, pese a todo, sigue girando como si nada.